Bonelli. Bueno, buenas noches a todos. Quería, igual que Joaquín, agradecerle a Alejandro este momento de compartir un poco impresiones, preguntas que uno va acumulando en el campo. Me encanta este espacio generado a partir de Diversa. Me parece que son estos ámbitos los que más enriquecen el intercambio, la discusión. Me parecen totalmente genuinos y no quiero dejar de expresar mi agradecimiento y que esto se repita en el futuro, ¿sí? Con respecto a el motivo de este convite, bueno, en relación a los trabajos, al área de vacancia, lo que podemos aportar, bueno, mi presentación va a estar muy unida a, bueno, a mis trabajos previos vinculados a pentecostalismo y política en sentido amplio, no solamente la inscripción partidaria, pero también considerándola. Pensé, digamos, en 5 propuestas que me parecen que podrían ser retomadas por trabajos futuros. Y que son más bien, digamos, preguntas tiradas al porvenir, pero que creo que son provechosas en cuanto a lo que pueden ofrecer. En primer lugar, yo pienso que sería interesante a futuro replantearse las líneas de fractura al interior del mundo pentecostal en particular y del mundo evangélico en general. Siempre pensando en el momento de la actividad política. O sea, históricamente hemos pensado que las fracturas, los antagonismos internos tienen que ver con matrices teológicas o doctrinales. Yo creo que los trabajos propios y de colegas que han visto la actividad política evangélica y pentecostal en la década del 2000, en el primer decenio, muestran que hay antagonismos que no se imbrican únicamente en la cuestión teológica, sino que tienen otro tipo de raíces. Por ejemplo, los episodios vinculados a el nuevo movimiento en torno a buscar una nueva ley de cultos en Argentina o la demanda por la igualdad, y también la participación de grupos evangélicos y pentecostales en el debate público generalizado del matrimonio igualitario, lo que mostraron es que el enfrentamiento no era únicamente por cuestiones teológicas. Con esto quiero decir que la teología no es un elemento menor, todo lo contrario. Pero hay que adicionarle otros elementos que tienen que ver con una fuerte disputa para mí en torno al rostro público de los evangélicos. Es decir, me parece que hay una clara fractura entre un modelo bastante episcopal, por así decirlo, las federaciones evangélicas como Asiera y como FECEP, ¿sí? Episcopal en el sentido de episcopado católico, como copiar ese modelo de fuerte presencia pública y de buscar del Estado un fuerte nexo. Y ese modelo, muy claro, muy contundente, fue disputado, fue, digamos, criticado por espacios al interior del mundo pentecostal, ¿sí? Que querían otra manera de ser evangélico en lo público y en lo político. Digamos, ahí uno por ejemplo, puede rastrear como epifenómenos de este enfrentamiento o de estos enfrentamientos, como algunas federaciones muy pequeñas cruzaron o salieron abiertamente a criticar el rol de Asiera en el tema de igualdad de cultos. Y también como, por ejemplo, hay pastores de media iglesias pentecostales que, digamos, por así decirlo, huyeron del paraguas institucional de Asiera y se fueron a la Falle, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cruzaron el mundo pentecostal y se fueron al mundo más protestante clásico. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? Hay una fractura que tiene que ver con el modo de ser evangélico públicamente. Y también me lleva a pensar si, para lo que viene, ¿no? Para lo que es todo el segundo milenio, si el concepto de movimiento, o sea, de pensar a los evangélicos como movimiento político, sigue siendo una categoría fecunda. Pienso que si uno contempla, ¿no?, la década del 80, la década del 90 y los 2000, uno puede pensar que, siempre en términos políticos, los evangélicos y los pentecostales como su principal motor han hecho una palabra que va del movimiento a la disputa, es decir, del movimiento, de la unidad, ¿no?, como decía Hilario, de la fuerza centrípeta, hace una fuerte dispersión y fragmentación en la década del 2000. Y, insisto, no solamente por motivos teológicos o pastorales. A esta fractura, que también hay que adicionar para mí cuestiones de clase, ¿no?, cuestiones políticas, de afinidad o no con el kirchnerismo, por ejemplo, hay una segunda fractura que tiene que ver con lo que yo llamo la crítica a cierta espectacularización del carisma, ¿sí? Pastores que trabajan, digamos, en el llano, entre comillas, con mucha actividad social, en barrios populares,
empiezan a criticar en voz medianamente alta, digamos, cierta ostentación de recursos y de poder que hacen las grandes federaciones y las grandes mega iglesias. Frente a eso se levantan o critican abiertamente, forman espacios autónomos, y creo que en este doble eje, en esta doble fractura, hay mucho para decir con lo que viene de la actividad política evangélica. Entonces, habría que ver si para los estudios futuros, si lo que prima la actividad política evangélica es un movimiento más de unidad, de movimiento, o si hay una fuerte lógica hacia, digamos, hacia la dispersión, pero también hacia alianzas cruzadas. Lo que se han visto mucho son alianzas, digamos, interreligiosas. Por ejemplo, volviendo al caso del matrimonio igualitario, ver, por ejemplo, así era muy ligada a la cúpula del catolicismo, y por otro lado a iglesias más pequeñas, pentecostales y no pentecostales, unidas a cierto también progresismo católico, judío, etcétera, etcétera. Hay que ver si esto ha quedado congelado en esos dos momentos o si es algo que se puede repetir en el futuro. Esa sería la primera pista o propuesta. La segunda, ver también qué hay detrás de una fuerte diversificación de las agendas públicas de los evangélicos y los pentecostales, ¿sí? En los estudios de Hilario, de Manostica, lo que mostraron es que la agenda de los 90 era muy puesta, estaba muy concentrada en la demanda por la igualdad de puntos. Lo que mostraron los estudios míos, de Mariela, de Daniel John, etcétera, etcétera, muestra que hay otros temas que han interesado a los evangélicos, ¿sí? Consumo problemático de estupefacientes, aborto no punible, el tema que trabaja Joaquín vinculado al tema de las cárceles, asistencia social. Hay un montón de nuevos rubros o nuevos temas que los evangélicos opinan, se meten, buscan alianzas, nexo con el Estado. Digamos, esta diversificación de agendas, ¿qué puede revelar para el futuro? ¿Qué consecuencias trae interna y externamente para el mundo evangélico? ¿Habla de una mayor legitimidad social, sociopolítica, que abre un nuevo horizonte? ¿Tiene que ver con una mayor estabilidad sociopolítica, sociodemográfica? Tercer punto, o tercera propuesta. Me parece muy interesante profundizar en los días venideros la hipótesis de Preston con respecto a la transición protestante, ¿sí? Él piensa que, para el caso brasilero, pero también creo que la exporta para el resto de América Latina, él considera que hay un cierto, o un fuerte, mejor dicho, amesitamiento demográfico del mundo evangélico en general. Yo comparto esa impresión de él. Yo creo que, si bien nos faltan muchos datos cuanti, hay un cierto, por lo menos como mínimo, un cierto desacelere del crecimiento demográfico pentecostal, y hay que ver eso cómo es leído políticamente, ¿sí? Una cosa era en los 90, donde hay un consenso grande en los estudios de que los evangélicos crecen y a partir de allí se apoyaban en su despertar político, por así decirlo. Lo que pasa en épocas de vacas flacas, en épocas donde hay que cuidar el ganado, ¿cómo eso se traduce políticamente? Cuarto punto, acá algo más vinculado a lo que vengo haciendo los últimos años y medio, que tiene que ver con explorar más la función que los líderes pentecostales trazan a nivel territorial, más como gestores de lo público, ¿sí? Cuando después de la tesis medio que huí, víctima del agotamiento de la actividad más partidaria, empecé a pensar el tema de la vinculación entre religión y gestión pública, ¿no? Y encontré muchos líderes pentecostales, sobre todo, que en territorios vulnerables, sectores populares, eran auténticos gestores de recursos públicos, en la medida que funcionaban como nexos entre algunas políticas del Estado y los habitantes a nivel territorial. Entonces, todavía sigo un poco explorando qué hay de genuino, qué hay de novedoso en esto, cuánto hay de resignificación de lógicas anteriores. Yo creo que, por lo que vengo viendo hasta ahora, que hay una base cultural que es, una cultura de la subsidiariedad, donde el Estado piensa que lo religioso es legítimo gestor de sus recursos y legítimo nexo con el territorio. Pero también creo que los pentecostales, a nivel de territorio y su manera de habitar ese territorio, construyen un modelo de gestión que es distinto al modelo de parroquia católica. Hay un modelo de gestión, en sentido amplio del término, novedoso, hay que seguir trabajando,
pero me parece que en cuanto a la reproducción del lazo social, el lazo social sociopolítico, si se quiere, ahí hay todavía mucha tela para cortar. Y bueno, quinto y último punto, para despuntar el vicio, seguir pensando un poco la participación en partidos políticos. Sabemos que en Argentina, por lo que ha trabajado Hilario, por lo que le ha dicho también Pablo Semán, por lo que he trabajado yo en la década del 2000, digamos, parece que el fracaso es una constante, ¿no? Pero, digamos, ahí también había mucho que repensar en materia de consensos y de novedades, ¿no? Hay un consenso que compartimos casi todos de que hay una fuerte afinidad con el peronismo, ¿no? Entre el pentecostalismo y el peronismo. Afinidad a nivel, digamos, si quiere, lingüística, organizacional, ¿sí? Pero también creo que hay una nueva afinidad, o hay que explorarla, entre cierto sector pentecostal de clase media, media alta, y sectores que no son puramente peronistas, sino que son, digamos, a grandes trazos son sectores, digamos, de derecha conservadora, ¿sí? Digamos, sectores vinculados a lo que hoy vemos en el gobierno de Macri, muy críticos del tema de la anticorrupción, pero también una fuerte preocupación por la cuestión del emprendedorismo, ¿no? En clave de éxito individual. Bueno, he encontrado muchos sectores, sobre todo cuadros medios de clases de media iglesias pentecostales, muchas personas que piensan su modelo de actividad política a partir de esta clave, o sea, con mucha afinidad a estos sectores. Y también he encontrado que dentro de la misma media iglesia uno puede encontrar cuadros que se van hasta estos sectores y, por ejemplo, van a militar en el PRO, ¿sí? Hoy Cambiemos, pero también de la misma iglesia, digamos, hacen incursiones en el peronismo kirchnerista, no kirchnerista. Entonces, esta múltiple diversidad de afinidades políticas, aún saliendo de la misma matriz socio-religiosa como son las media iglesias, bueno, para mí abre todo un abanico de nuevas preguntas. Es decir, más allá del fracaso, como modelo autónomo, yo creo que hay una línea interesante ahí para poder seguir explorando en trabajos venideros. Entonces, a modo de recapitulación, me parece interesante indagar las fracturas actuales del mundo pentecostal pero más allá de la teología, explorar qué nos dicen las nuevas agendas públicas de los evangélicos y su incidencia en la dinámica interna, con un ojo puesto en el amesetamiento poblacional y en sus derivas políticas. También me parece interesante, decía, no perder de vista la importancia territorial de los delegados evangélicos pentecostales y, más allá de su fracaso más o menos reiterado, seguir la pista de la afinidad entre sectores pentecostales y un discurso de derecha preocupado por la anticorrupción y el emprendedorismo, siempre en el terreno de la participación política partidaria. Esas 5 claves me parecían que son las que, digamos, a mi juicio son, en este cruce entre pentecostalismo y política, las que más provecho tienen de acá a unos próximos años. ¿Sí? Bueno, okay. Gracias. No.